¿Cómo están? ¿Qué tal? Les saluda con muchísimo afecto, como siempre, Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter, y yo conduzco este espacio por y para los ciudadanos y ciudadanas que se llama La Cuadratura del Círculo, aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Pues vaya que los acontecimientos de hace un par de días en México y en otros países, léase Guatemala, pues dieron mucho y darán mucho de qué hablar. Hubo elecciones en Guatemala, un presidente que tuvo que dimitir, a quien le quitaron el fuero, una vicepresidenta que también está enfrentando a la justicia, y mientras tanto en México pues el día del presidente, la celebración, el besamanos, como si pues viviéramos, qué sé yo, en 1975. También, y esto es un tema sumamente importante que se ha abordado pues en este espacio y en otros muchos más de Rompeviento, en otros medios alternativos, etcétera, pues se presentó por fin el reporte de este grupo de especialistas internacionales, independientes, y que fue pues absolutamente demoledor. Se cayó lo que quedaba de la verdad histórica de Jesús Murillo Caram y el Estado mexicano en el tema de Ayotzinapa. Estamos a unos cuantos días, a unas cuantas semanas de que se cumpla un año de la desaparición de este terrible evento en donde hubo una intervención directa de agentes del Estado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y seguimos como cuando esta pesadilla empezó. El reporte pues levantó muchas ampollas en otros medios, en medios más tradicionales, en áreas del gobierno, ya se esperaba, y hoy vamos a platicar pues con una de las personas que más sabe en este país, que más ha luchado durante años y décadas para pues tratar de esclarecer este y otros temas, y pues plantearnos una cuestión que creo que debería de preocuparnos a todos. Estamos ante una verdadera encrucijada en muchos temas. Y mi invitado de hoy, Edgar Cortés Morales, sabe mucho de derechos humanos, de seguridad. Y bueno, pues la plática será con él, será una plática que abarcará muchos temas. Muchas gracias por el favor de su preferencia. En unos segundos comenzamos. De vuelta aquí en La Cuadratura del Círculo, como ustedes pueden ver, nuestro invitado de hoy es Edgar Cortés. Creo que no necesitas mucha presentación, Edgar. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti, Daniel, por Edgar, invitarme. Antes de entrar en materia, pues ¿por qué no nos platicas un poquito, pues cuál es tu currículum vitae, ¿no? Creo que la gente te conoce en muchísimos lugares. Yo he tenido el privilegio de coincidir contigo en muchos lugares, pero realmente no tenemos bien formados los que empezamos bastante después que tú en estas lides, pues no conocemos mucho tu biografía. Pues mira, bueno, yo soy un defensor de derechos humanos que en una primera etapa me tocó participar, vincularme a movimientos sociales en distintas partes del país, aquí incluso a los movimientos de lucha por vivienda popular, y luego ya entrar al tema. Fui director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de 1998 a 2004, estuve desde tiempo antes formando parte del equipo. Después, entre 2004 y 2010,
siendo parte de la Secretaría Ejecutiva de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, que es una red que agrupa organizaciones de derechos humanos en el país, y a partir del 2010 a la fecha formo parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, donde coordino a un pequeño equipo que trabajamos el tema de seguridad ciudadana y justicia. Un pequeño equipo, pero muy efectivo, ¿no? Así es, yo creo que un equipo de compañeros y compañeras, pues todos convencidos de la necesidad de trabajar, de formar parte pues de estas iniciativas que permitan darle efectividad a los derechos humanos en el país, pero combatir y hacerle frente a problemas muy serios como sería el tema de la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, el tema de que hoy tenemos afortunadamente ya reconocidos en la Constitución los derechos humanos, pero nuestras instituciones no se han cambiado, no se han transformado para que empiecen a transformar, a funcionar en una lógica de respeto y garantía de derechos humanos, y pues estas realidades nos generan muchos dolores de cabeza. No tienes una ley buena, a veces muy buena, pero una institución muy mala o digamos abiertamente contraria a la aplicación y la garantía de los derechos. La pregunta obligada, Edgar Cortés, ¿cuál es el estado de los derechos humanos en México ahora? Yo creo que se ha venido diciendo, y creo que es una frase muy acertada, hoy vivimos una crisis de derechos humanos, y es una crisis porque es la recurrencia de violaciones de derechos humanos y la muestra de que no tenemos mecanismos institucionales eficaces para enfrentarlos. Y entonces hoy tenemos el tema de las desapariciones forzadas, o sea, cuando menos 23,000 desapariciones forzadas que no tenemos una respuesta, además de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tenemos cientos o miles de personas asesinadas, ejecutadas en este contexto de guerra contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, en donde no hay una investigación que nos diga qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Tenemos un fenómeno creciente de personas desplazadas que a causa de la violencia tienen que dejar su ciudad, su casa, su trabajo, su patrimonio con tal de salvar la vida. Entonces esta es otra realidad. Todo el tema de los migrantes, que en México tiene muchos años instalado como un problema muy serio de abusos en contra de los migrantes que tienen que transitar por nuestro país rumbo hacia los Estados Unidos, el tema de los feminicidios, pero la cuenta podría ser mucho más larga, pero en todos lo que tenemos que violaciones constantes y muy graves a derechos humanos, una incapacidad de las instituciones para resolver estos reclamos de justicia. Vemos a la impunidad que se sigue manteniendo como una constante en el país, y bueno, creo que todo esto pues permite de veras afirmar con mucha claridad, con mucha contundencia, que hoy lo que tenemos es una crisis en materia de derechos humanos en el país. Edgar, ¿y la sociedad? Esa sociedad apática, ausente, ¿cómo se puede desde organizaciones como la tuya, a la que tú perteneces, pues, desde las redes sociales, cómo se puede ir consolidando una masa crítica que a final de cuentas se convierta en una especie de contrapeso? Me da la impresión de que todavía falta sociedad. Así es. Bueno, yo creo que afortunadamente hemos dado pasos. Hoy hay un número cada vez mayor de organizaciones civiles que se dedican a muchos temas de defensa, de documentación, de defensa legal en casos de derechos humanos, y creo que la gran ventaja es que eso ha permitido nutrir y ampliar una agenda de reclamos, de exigencia en materia de derechos humanos. La contraparte es que de pronto es una agenda tan amplia, tan vasta, que ha hecho que no logremos en este último periodo, yo diría, identificar alguno o algunos aspectos donde toda esta diversidad pueda concentrar su energía para impulsar cambios. Y creo que la otra es que también no hemos logrado tal vez
ser partícipes y lograr transmitirle a la ciudadanía que el tema de los derechos humanos es, a fin de cuentas, una causa social en la que tenemos que sumar y trabajar el mayor número posible, pues para darle efectividad, que el tema de los derechos humanos no es solo que estén en la ley, que estén en un papel, sino que de ahí transitemos a que se vuelvan una práctica, una experiencia cotidiana. ¿Es un problema de educación, Edgar? Es un problema, yo diría, múltiple. Es un problema de educación, es un problema, creo que también de cultura, y también es un problema institucional. Es decir, tú necesitas, la reforma que tuvimos en 2008 plantea que se reconocen los derechos y las garantías que tenemos los ciudadanos. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno es que tengas un catálogo de derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, etcétera, pero que en una mano y en la otra lo que tengas sean garantías, es decir, recursos, ya sea los que te da la ley, o bien que las instituciones tú puedas estar seguros que están organizadas y funcionan en la lógica de proteger a los ciudadanos y sus derechos, y que cuando son vulnerados, estas instituciones van a apoyar, a acompañar al ciudadano para restablecer su derecho. Creo que el problema es que esta parte de garantías sigue siendo una situación, una realidad muy débil, muy frágil y en algunos casos inexistente. Entonces, el ciudadano tiene el derecho, lo reclama, pero muchas veces no va a encontrar una forma efectiva de que ese derecho se lo garanticen, se lo cumplan o se lo restituyan. Me parece que ahí está buena parte del problema. Yo diría, si vemos el caso de los estudiantes normalistas, ya tú en la introducción hablabas de que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana presentó su informe. Sí. ¿Qué nos dice, entre otras muchas cosas, este documento? Que nuestra institución, la PGR, encargada de investigar qué pasó con los normalistas, a la vuelta de un año no tiene una explicación satisfactoria, creíble, pero sobre todo sustentada. Edgar, podría ser contraintuitiva esta pregunta, pero estamos, evidentemente, en muchos ámbitos estamos... pues estamos emproblemados, ¿no? Podemos estarnos varios programas hablando sobre distintos apartados, pero hay razón dentro de la experiencia que tú tienes, pues llevas muchos años en eso, hay razón en virtud de que ha habido algunos avances en cuanto a esta consolidación, organismos más profesionales, etcétera. ¿Hay razón para el optimismo a mediano plazo? Yo creo que hay razón para el optimismo porque me parece que vamos generando una base, una simiente organizativa ciudadana, pero todavía en la que hay que trabajar mucho, ¿no?, para lograr, yo diría, generar los cambios. O sea, creo que, yo diría, hemos llegado a denunciar y a mostrar las deficiencias, las fallas, las carencias en el Estado, en la institucionalidad que hoy tenemos, pero creo que no tenemos todavía la fuerza social para generar los cambios, las modificaciones. Yo diría, me parece que en ese sentido podríamos decir que en el 2000 era un debate en aquel entonces de si aquello había sido una alternancia en el gobierno o una transición. Yo diría que la experiencia nos dice que fue más una alternancia que una transición, entendiendo por transición eso, la generación de nuevas instituciones o su transformación a un grado que empezaran a funcionar, no al servicio del poder, sino al servicio de las necesidades, de los requerimientos de los ciudadanos y la garantía de sus derechos humanos. Faltó ese cambio estructural. Faltó ese cambio estructural. Yo diría, otra vez vuelvo al ejemplo, si tú ves a las procuradurías, a la PGR o a las procuradurías de los estados actuales, se parecen muchísimo a las que durante décadas estuvieron funcionando en los gobiernos priistas hasta antes del 2000. Edgar Cortés, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Estamos hablando con un gran experto en temas de derechos humanos, defensor en primerísimo lugar, investigador actualmente de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC. Visiten su página, es muy buena. Y después de la pausa vamos a hablar sobre esto, el informe de Ayotzinapa. Gracias.
Bueno, las escuelitas es esa idea de que en México y en América Latina, porque venimos gente de muchos lados, vaya germinando una nueva forma de entender la política, una nueva forma de hacer, que la autonomía es posible, que tiene que ser integral, que no vale una autonomía en el terreno educativo, que tiene que ser integral, abarcar todos los aspectos, y que bueno, es hora de empezar. Gracias, de nueva cuenta estamos aquí en la Cuadratura del Círculo platicando con Edgar Cortés Morales del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC. Y antes de entrar al tema, a este tema que es pues crucial, estimado Edgar, quisiera pues compartirles, gracias, te agradezco mucho que me hayas obsequiado una de las muchas publicaciones que genera el Instituto, es Defensa Pública y Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, escrito por Volga de Pina Rabest y Alejandro Jiménez Padilla. Edgar, para los que están interesados en este tema, que es un tema pues sumamente importante, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Esto se puede bajar de tu página? Se puede bajar de la página, eso y otros materiales. Hemos hecho desde hace ya 3, 4 años una propuesta de formación y de capacitación juntando la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma de justicia que da pie a la creación del sistema penal acusatorio en México. Correcto. Que es esto que coloquialmente se ha dicho como los juicios orales, que es algo más complejo. Y entonces pues hemos tratado de ver cómo este nuevo sistema penal realmente garantiza los derechos de las partes, los de los acusados, pero también los derechos de las víctimas. Entonces ese es el gran reto. Entonces pues, y tratando además de que estos materiales que sean rigurosos de calidad, pero también accesibles. Sí, tanto qué bueno, para expertos, pero también para la ciudadanía. Qué bueno que lo mencionas, Edgar, porque yo sí digo, lo que decía antes del corte no es de dientes para afuera. Creo que tu página, la página del instituto, es un gran ejemplo, incluye historietas digitales, manuales interactivos y es muy enriquecedor porque no necesita ser un experto en la materia, un especialista, un académico, académica, para pues encontrar pues zambullirte en la página, además de ser una página muy amigable, pues es sumamente educativo, ¿no? No hay que perderle el miedo y creo que es un ejemplo que deberíamos de seguir, pues los que estamos también, los que tenemos en un momento dado páginas relacionadas con estos temas. Un propósito del instituto ha sido eso, como contribuir a desarrollar lo que podríamos llamar una cultura ciudadana jurídica, que no se trata de que todo el mundo sea abogado y abogada, pero que tenga un conocimiento del que está en la ley, cuáles son los derechos que cada persona tiene, porque eso nos va a permitir cada vez ciudadanos que se crean que tienen derechos y que actúen en su relación con la autoridad como quien exige un derecho y no como quien pide un favor, ¿no? Pues mira, en ese orden de ideas, Edgar, no podemos dejar de hablar, de adentrarnos en este tema. Este es pues un disco que me obsequiaron a casi todas las personas que tuvimos la oportunidad de ir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el día 6 de septiembre, el domingo. Es una investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes GIEI, que tiene su propia página, GIEI Ayotzinapa, que bueno, sabemos que esto ocurre gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue invitada por el gobierno mexicano para participar.
Has tenido la oportunidad de repasar, viste la conferencia de prensa. Vi la conferencia, he seguido, pues bueno, la presentación, pero el previo, y tal vez como para que el auditorio pueda ubicarlo, por si no tienen uno, digamos, el 7 de noviembre del año pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Caram, pues plantea lo que él mismo llamó la verdad histórica, ¿no? Y era básicamente, así de manera muy simplificada, que había la policía municipal detenido a los 43 estudiantes, los había entregado a la delincuencia organizada y después estos habían quemado sus cuerpos en el basurero de Cocula, allí en el municipio de Iguala, ¿no? Y esa era la verdad histórica. Entonces, a partir de eso, los padres de familia nunca creyeron la versión, plantean en ese momento al gobierno que se cree un grupo de expertos y se plantea esta posibilidad a la Comisión Interamericana, quien acepta, se firma un acuerdo entre los padres y madres de familia, quienes los apoyan, la Comisión Interamericana y el gobierno federal, entonces firman este convenio y entonces a partir de marzo este grupo de expertos y expertas empieza a revisar todo lo que había hecho la Procuraduría y como tú decías, 6 meses después presentan un informe. Y como también tú subrayabas, el informe es muy crítico y muy contundente en decir que hay claras y notorias deficiencias en el trabajo de la investigación. Si me permites así resumirlas, por favor, digamos, yo diría, ¿qué es lo que nos dice? Una es primera que el C4, esta plataforma, digamos, de comunicación que existe en materia de seguridad en todos los estados y municipios. De la que tanto ha presumido el gobierno federal desde la época de Calderón. Entonces, ¿qué es ese C4? Que es un centro donde circula información, estuvo desde el principio, tuvo conocimiento de todo lo que estaba pasando y que eso significa que entonces Policía Estatal, Municipal, Policía Federal y el Ejército estuvieron en simultáneo sabiendo lo que iba pasando. Rastreando todo lo que estaba pasando. Que nadie puede decir que no sabía lo que estaba sucediendo ese día. Segunda conclusión es que se había dicho la Procuraduría que la participación solo era de la Policía Municipal. Los expertos dicen no, participó Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército. Entonces, este es otro elemento importante. Otro es que se había dicho que en la investigación que solo habían participado 4 autobuses de los que tenían o fueron a llevarse los estudiantes para sus movilizaciones. Hoy lo que los expertos dicen, hay un 5º autobús involucrado en el asunto. Que no está en el expediente. Que no, digamos, que sí está en el expediente, pero que lo habían como puesto, digamos, un poco abajo del tapete, digamos. Sí. ¿no? Y lo relevante es que según la hipótesis que plantean los expertos es que muy probablemente ese autobús estaba siendo usado para transporte de droga y que tal vez los estudiantes se lo llevaron sin saber y eso generó todo ese operativo para impedir que el vehículo saliera de Iguala y que los estudiantes que en ausencia de este 5º autobús no ha sido una línea de investigación. No ha sido una línea, exactamente, ese creo que sería el otro. Y creo que la otra conclusión dura es finalmente que con los peritajes a los que ellos realizaron con expertos en tema de fuegos y de incendios, ellos están en la convicción de que los estudiantes no fueron incinerados, al menos en la versión que hasta ahora ha mantenido. La verdad histórica. La verdad histórica. Que se volvió mentira histórica. Exactamente. Y entonces, pues, ¿esto qué es lo que plantea? Pues que hay que rehacer, reorientar, reconstruir la investigación para que tengamos una respuesta que es la que a las preguntas que desde el principio es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde están los estudiantes y quiénes tienen responsabilidad en la desaparición de los mismos? Edgar Cortés, ¿qué opinas tú de la reacción, por lo menos hasta estamos grabando el programa, hasta el momento, pues creo yo, pues, quizás sea una apreciación muy subjetiva, pero bueno, esta reacción pues tan desafortunada de la procuradora, de Tomás Herón, que fue quien llevó la investigación en un momento dado, en el sentido de que, bueno, pues vamos a buscar otro peritaje, pero la verdad histórica se sostiene. Sí, yo creo que desafortunadamente lo que vemos es una serie de declaraciones
que a ratos no son muy consistentes, incluso un tanto a veces contradictorias. Así es. La primera sale la Procuraduría casi de inmediato, la Procuradora decir, bueno, vamos a analizar el expediente, vamos a ver qué de ahí es pertinente y qué incorporamos. Sale también el encargado de la investigación y dice que van a hacer ahora un nuevo peritaje, pero que se sostienen en que la hipótesis que han mantenido sigue siendo vigente. El presidente Peña Nieto también declara que él es también un interesado en que se sepa qué fue lo que pasó. Entonces, queda la gran duda de efectivamente qué es lo que se va a tomar y en qué se va a implementar, ¿no? Porque lo ideal sería pues tener la certeza y la claridad de decir, a partir de estas recomendaciones, estos serán los pasos, estas serán las nuevas líneas de investigación, porque ya lo vivimos, después de la presentación el 7 de noviembre del año pasado de Murillo Karam, que era quien el procurador, siempre dijo que la investigación estaba abierta, pero la realidad es que no hubo ningún trabajo de investigación que agotara otras líneas, sino se mantuvieron en una única hipótesis y entonces pues el tema es que hoy tienen a partir de acciones concretas mostrarnos que realmente desarrollan investigación para abrir y digamos despejar otras posibilidades. Esa renuencia institucional, yo sé que tú no estás quizás sea una pregunta mal orientada, pero ¿tú crees que esa renuencia institucional eventualmente se va a ir horadando o estamos ante pues la misma obcecación, pues a la luz de que en otros temas tampoco ha habido una voluntad muy real de modificar el curso, Edgar? Bueno, yo digo que ojalá, creo que se mantenga la presión, la insistencia nacional e internacional para obligar a la Procuraduría, pero la realidad es que tenemos una institución muy renuente a estas posibilidades, yo diría, en parte porque no es una institución que se crea a sí misma, que su tarea es responderle a los ciudadanos, y segundo, porque creo que tenemos muy poca capacidad real de investigación de la magnitud y la complejidad que se requiere para despejar las preguntas de qué pasó con los estudiantes. Edgar, en unos segundos retornamos a este y a otros temas. Vamos a platicar un poquito sobre Guatemala, claro, por vía de comparación. Antes de ir a corte, sí quiero sugerirles que recurran al reporte, lo pueden ustedes bajar, al informe, en la página de giei.org, si mal no recuerdo. Y bueno, pues creo que es una obligación que tenemos todas y todos, el informe de Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Regresamos en unos segundos. ¿Qué tal? Soy José Gil Olmos y les vengo a presentar mi última investigación periodística, Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. ¿Por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente? Caminaba uno por las calles con miedo, para que mejor me entiendan. Nadie podía arrimarse a platicar de 2, 3 personas o dos, o agarrar el celular para hablar uno con alguien porque ya estaban encima de uno. Nosotros, si sabemos que vamos a morir, pues decidimos escoger la forma en que queríamos morir y esta fue luchar. Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Enrique Peña Nieto. Este libro, esta investigación de 1 año y medio, trata precisamente de responder a preguntas muy básicas. ¿Quiénes son las autodefensas? ¿Por qué en Michoacán surgen este grupo de rancheros indignados, toman las armas y liberan el territorio de los caballeros templarios? El 24 de febrero de 2013, un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole Batallas la de Michoacán al crimen. Es un libro editado por la revista Proceso, no se lo pierda, les va a gustar.
De nueva cuenta, estamos aquí en la Cuadratura del Círculo con Edgar Cortés, un defensor de derechos humanos, un verdadero guerrero en el mejor sentido de esa palabra, de ese término, desde hace muchos, muchos años. ¿Cuándo empezaste tú, Edgar, ya propiamente dicho, a entrarle a estas... Pues prácticamente desde principios de los 90. Desde principios de los 90. O sea, llevas más de 25 años. Más de 25. Más de un cuarto de siglo. Así es. Cuando eras un adolescente. Muy bien. Pues Edgar ha sido director del Centro PRO de Derechos Humanos. También ha sido director de Todos los Derechos para Todos, TDT, esta coalición, esta alianza de distintas organizaciones de la sociedad civil, no solamente en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana, y actualmente funge como investigador de seguridad y justicia en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Su cuenta en Twitter y la cuenta institucional de ese instituto, pues lo hemos compartido a lo largo del programa. Edgar, pues ya vimos más o menos lo que está pasando en México. Ya no hablamos del Día del Presidente porque, bueno, todos los medios o casi todos los medios que ya conocemos, los sospechosos de siempre, pues saturaron horas y tinta en loas al presidente. Y quisiera voltear la mirada a lo que está pasando, lo que estaba y lo que está pasando en nuestro vecino del sur. Creo que no dimensionamos lo suficiente los logros que se han obtenido a últimas fechas en Guatemala, y valdría la pena que pues tú nos pudieras comentar al respecto. Hubo elecciones, va a haber una segunda ronda, de eso, bueno, ese tema pues quizás no nos sea tan interesante, pero sí el hecho de que pues hasta ahora presidente, hasta el momento en que fue sacado del poder, por decirlo coloquialmente, que fue obligado a dimitir, Otto Pérez Molina, pues está enfrentando a la justicia, ¿no? Está en prisión preventiva. También lo está su vicepresidenta, ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, dos personajes muy poderosos que fundaron ellos y ella un partido que pues hoy por hoy era, bueno, hasta antes de las elecciones y antes de que haya un cambio de gobierno, pues constituía un bloque muy, muy importante, el Partido Patriótico. Y pues a la luz de lo que puede pasar allá en Guatemala, ¿qué lecciones podemos nosotros absorber aquí en México, Edgar? Bueno, yo creo que una primera lección es que las posibilidades de cambio siempre son posibles, ¿no? No son situaciones de magia, no son situaciones automáticas, sino creo que es el resultado de procesos, digamos, acumulados, ¿no? ¿A qué me refiero? Es decir, bueno, pues no olvidemos que Guatemala primero viene de un largo proceso, 40 años de guerra civil, ¿no? Que finalmente concluye en una serie de acuerdos de paz, ¿no? Y ¿en qué año, Edgar? Estamos hablando de, me hago memoria ahora, pero de principios de los 2000, si no mal recuerdo, la verdad es que no tengo ahora muy fresca. Pero bueno, es un proceso muy largo. Muy largo. Y es una guerra que inicia en los 60. Sí, 40 años de guerra, cientos, miles de muertos. Finalmente no hay un triunfador en el campo militar, pero sí hay una serie de atrocidades hechas por las dictaduras y de esos periodos. Y además una intervención grosera del gobierno norteamericano, de la CIA, en 1954, de derrocar a un presidente, Jacobo Arbenz, democráticamente electo, una intervención de la United Fruit Company, que era, por eso esos países se llaman países bananeros. Exactamente. ¿no? Pero te interrumpí. No, tiene razón. Y entonces, bueno, vienen los resultados, los acuerdos de paz, viene el proceso pues, de reconstrucción del país, pero también de la reconstrucción de la institucionalidad. Y bueno, pues en ese proceso, las posteriores secuelas, llega un momento en que hay una convicción que parte de este proceso de reconstrucción institucional pasa por darle efectividad a las instituciones para combatir la impunidad, la corrupción, los excesos, el abuso, el tráfico de influencias. Y entonces en un momento dado crean este espacio de la CICIG, ¿no? Esta comisión independiente
de lucha contra la impunidad, ¿no? Internacional, ¿no? Internacional, y donde Naciones Unidas participa. Financiada por financiada y apoyando para traer expertos de otros países que puedan ayudar al proceso local, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se va dando. El primer, yo diría, como gran resultado, pues es lo que contribuye la CICIG al proceso de enjuiciar a Ríos Montt, ¿no? Okay. Pero creo que el otro proceso importante es que de manera local empiezan a aparecer hombres y mujeres, guatemaltecos, guatemaltecas, muy convencidos del papel que también a ellos les tocaba. Sociedad. Es decir, sociedad, de la gente, profesionales de la justicia, que entonces empiezan a llegar a ser fiscales, a ser jueces, y que en un momento dado, cuando la CICIG logra contribuir, aportar evidencia para sostener una acusación, vas a tener junto a eso una fiscal que va a tomar la causa y que va a construir un caso para llevarlo a los tribunales. Edgar, ¿no? mi comentario, perdón, mi comentario iba orientado hacia lo que pasó después, hacia el otro elemento que creo que también contribuyó a este éxito, este gran éxito guatemalteco, que es, además de esos profesionales, una sociedad civil pues cada vez más interesada, que toma las calles, que exige que las autoridades pues empiecen a cumplir su trabajo. ¿No así es, yo creo que también es eso, como una sociedad que, como en muchas democracias, está ya, digamos, harta, cansada de que a fin de cuentas la democracia no le dé respuestas, que la democracia permita que sigan apareciendo políticos corruptos, que se aprovechan de los cargos para enriquecerse, y entonces empieza a salir a las calles a manifestarse, a exigir resultados, y entonces yo creo que diríamos se da una combinación entre esta movilización social, el trabajo de la CICIG y el trabajo de profesionales guatemaltecos, que todo esto va permitiendo en un momento dado pues eso, lograr construir un caso sustentado con evidencia, resultado de años de trabajo, de investigación, ¿no? Para poder plantear un caso que es muy sólido y que lleva a esto que tú ya mencionabas, a tener hoy a una ex vicepresidenta ya sujeta a proceso en prisión preventiva y a obligar a renunciar al presidente o al expresidente en este momento para también tener que responder a la justicia. Edgar, si me lo permites, sí, porque se nos está acabando el tiempo, quisiera compartirles, porque en este país maravilloso, ¿no?, como Guatemala, pero me refiero ahora a México, en donde existe un culto al presidente. El día del presidente, ¿no?, cuando dio su mensaje y bueno, recibió los vítores, las ovaciones de toda la clase política, incluyendo a este señor Hinojosa, el del Grupo IGA, y a este hombre que viajaba en helicóptero para llevar a sus hijos a la escuela, Korenfeld. Esto era lo que estaba sucediendo en Guatemala. Otto Pérez, exmilitar, excaibil, acusado también de delitos de genocidio como José Efraín Ríos Montt. Quisiera compartirles un solo minutito de el señor Ríos Montt en los años 80, cuando pues era un general en funciones. La verdad es que hay un dicho que es muy real, que la población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En este caso, la guerrilla no puede subsistir si no tiene el apoyo y la colaboración de la población. Actualmente los Estados Unidos están considerando dando ayuda militar aquí en forma de helicópteros. ¿Qué es la importancia del helicóptero para ustedes? Sí, el helicóptero es un aparato que se ha convertido de gran importancia, no solamente aquí en Guatemala, sino que en otros países en donde han tenido problemas de contrainsurgencia. Como Vietnam. En Vietnam, por ejemplo, fue una de los helicópteros, fue un aparato muy utilizado. ¿Y también pueden usarlos en combate? Claro, sí, el helicóptero, si es un helicóptero ya diseñado propiamente de tipo militar, sí viene artillado para apoyar a unidades terrestres. Bueno, este era Ríos Montt. Ríos Montt, perdóname. No, Ríos Montt, es que vamos a hablar de Ríos Montt, aunque sea 2 minutitos antes del corte. Este era Otto Pérez Molina, joven, un hombre que pues habla
en una aldea modelo, a donde eran reubicadas estas poblaciones que murieron por cientos de miles, Edgar, en una guerra cruenta, genocida. Y pues hablando de un modelo importado de los Estados Unidos, más bien de un modelo norteamericano que ya probó su inefectividad en Vietnam, ¿no? Guatemala fue una especie de Vietnam en chiquito en América Latina, en Centroamérica. Y quiero compartirles, bueno, a Otto Pérez Molina, hace algunos días, el ex hombre fuerte de Guatemala. Vamos a video. De Guatemala, tenido conocimiento pleno de la actividad ilícita realizada por esta organización criminal, colaboraba para que ésta pudiera colocar personal dentro de la administración tributaria afín a la organización criminal para que ésta pudiera cumplir sus fines ilícitos, y recibido por su participación un porcentaje que compartía con otra persona que correspondía por lo menos al 50% de lo recaudado ilícitamente en las aduanas principales del país, lo que lo colocaba aún por encima del señor Juan Carlos Monzón Rojas, quien ejercía funciones de líder operativo. Habiendo participado usted en la organización criminal durante todo el tiempo de vigencia de la misma, es decir, por lo menos desde el 8 de mayo del año 2014 al 16 de abril del año 2015, periodo en que la organización a la que usted pertenecía permitió el ingreso anómalo de por lo menos 1.561 contenedores amparados por igual número de declaraciones aduaneras, lo que permitió que la organización criminal que usted integra percibiera anómalamente en calidad de colas o sobornos por lo menos la cantidad de 28.556.000 quetzales exactos, estableciéndose además que durante este periodo, en el trámite anómalo de revisión de estas mercaderías, se reportaron datos inexactos relacionados con la cantidad y o calidad de las mercaderías declaradas, lo cual influyó para que no se diera una correcta determinación de los tributos a la importación. Edgar Cortés, más allá de del lenguaje corporal, estamos hablando de un hombre que junto con su vicepresidenta Roxana Valdetti, pues era el capo, actuaba como un capo del crimen organizado, ¿no es así? Así es, que básicamente, digamos, habían sido educados en el ejercicio del poder, en el uso de la fuerza, en las acciones represivas contra la población, y yo creo que lo que marca un antes y un después es, a fin de cuentas, la primera imagen era saberse que nunca iba a tener que responder de sus actos. Y en el segundo momento, ya estando frente a la evidencia de que estaba ante un tribunal teniendo que responder, en este caso, de todos esta gran grupo dedicado a la corrupción y a esquilmar al país. Un gran parteaguas en la historia guatemalteca. Sin duda. Vamos a corte, vamos a hablar de José Efraín Ríos Montt, de una posible CICIM, Comisión Internacional contra la Impunidad aquí en México, con Edgar Cortés, y también de un caso muy, muy vergonzoso aquí en México de magistrados y magistradas corruptas. Después de la pausa. The name's Bond. James Bond. Rompeviento se va de mojado y cruza la frontera sin papeles. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la banda de Marín TV. ¿Qué tal? Queremos saludar al Condado de Marín y a Marín TV. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Marín TV. Un saludo desde rompeviento.tv, allá en el área de la Bahía en San Francisco, California. Hola, saludos, nos vemos pronto. Saludos.
Le damos la gran bienvenida a todos esos paisanos que andan por allá en la Bahía de California. Pronto estaremos con ustedes. Gracias, que les vaya muy bien. Desde Rompeviento, un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Y desde la Ciudad de México mandamos un cariñoso saludo al Condado de Marín, a Marín TV y a nuestros paisanos con papeles o sin papeles que seguramente nos van a estar viendo del otro lado de la pantalla. De vuelta aquí en la Cuadratura del Círculo, yo soy Daniel Gershenson, @elconsumidor. Tenemos problemas de tiempo, hay muchos temas que queremos desahogar con Edgar Cortés, investigador de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, un gran defensor de los derechos humanos desde hace muchos años, alguien pues que ha abierto pues un amplio camino pues para aquellas personas que nos hemos involucrado en estos temas en fechas más recientes. Edgar, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y retomando, redondeando esta discusión, esta plática que teníamos sobre Guatemala, Otto Pérez existen sospechas pues de que él masacró a muchísimas decenas de miles de personas pues en aquella zona donde él pues ejercía el poder militar. En el caso de José Efraín Ríos Montt, un general, tenemos algunas fotos suyas, un general que entró por la fuerza, derrocó al gobierno en 1982 y se sostuvo en el poder hasta 1983. Esa es la foto del día en que él pues ingresó por la fuerza y declaró ante los medios que él básicamente era el nuevo hombre fuerte. Ahí sí existe todo un proceso que se generó gracias en gran medida a esta comisión internacional, la CICIG, y también a un reforzamiento, como tú decías, de las instituciones como la Fiscalía, el Ministerio Público de Guatemala, la Policía Nacional Civil. Este es el señor Ríos Montt durante su proceso judicial. Tenemos otra foto. Y bueno, pues en su caso se generó una sentencia de 80 años, si mal no recuerdo, ¿no es así? Así es, una sentencia que se dictó. Después la defensa apeló una serie de deficiencias sobre debido proceso y tuvieron que reponer el procedimiento y ahora pues está en suspenso porque su defensa ha planteado que ya tiene un problema de salud mental Ríos Montt y que por tanto no puede. Pero yo creo que hay, a fin de cuentas, una sentencia que ya hoy está en el dominio de la sociedad, que fue esta primera a la que tú ya aludes, y creo que también es la importancia del mensaje que se da, es decir, de lograr mostrar que de un hombre fuerte como era Ríos Montt, prácticamente intocable, hace que fuera alguien que lo sentaban literalmente en el banquillo de los acusados y que tenía que responder por lo que había hecho, por el genocidio, y que tenía una sanción. Digamos, creo que no fue tal vez, digamos, no tiene todos los alcances, pero creo que tiene un alcance de un profundo significado para la exigencia y para el anhelo de justicia del pueblo guatemalteco. Y es un gran avance. Por supuesto. Por contraparte, y aquí ya entramos al tema que yo planteaba antes de la pausa anterior, Edgar Cortés, ¿es viable una comisión internacional contra la impunidad en México con los funcionarios? Ya vimos que ahí en Guatemala, así sea muy superficialmente porque no nos da el tiempo, hay una fiscal. Por cierto, la exfiscal que llevó al banquillo de los acusados a Efraín Ríos Montt se llama Claudia Paz y Paz y es integrante de este grupo interdisciplinario. Digo, la historia, a fin de cuentas, de alguna manera, pues se repite, ¿no? Aquí en México, con buenos resultados. Pero, pues,
tomando en cuenta que nuestra fiscal o nuestra futura fiscal, la procuradora, la señora Arely Gómez, o bien personajes como Virgilio Andrade, muy cercanos a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, que bueno, ya los absolvió, ya dijo que no hay delito que perseguir, que no hay conflicto de intereses en el caso específico de la Casa Blanca o de la Casa de Malinalco. Con estos personajes, ¿se puede moldear, se puede plantear una comisión internacional como la de Guatemala? Bueno, yo creo que se puede plantear, pero yo diría, creo que necesitamos varias cosas. Una primera, en el caso de la CICIG de Guatemala, es resultado de una presión y de arrancarle, digamos, un compromiso a las instituciones del Estado guatemalteco para que acepten esta CICIG con este mandato amplio de combatir la impunidad en sentido amplio, en temas penales, de corrupción, claro, porque etcétera. Ha realizado muchas investigaciones, además de estas que mencionabas. Entonces yo creo que en México es factible, es posible, pero primero habría que pensar que eso supone un proyecto y un trabajo, yo diría, de mediano o de largo plazo de la sociedad para generar las condiciones de que este o el gobierno en turno tenga que aceptar un acuerdo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, porque de otra manera pues no va a ser posible, no es solo que lo queramos. Y yo creo que lo otro, me parece que, sin dejar de vista o perder de vista esto, creo que por otro lado hay ahora algunas posibilidades de avanzar. Yo diría, y pongo 2 o 3 ejemplos. Uno, ya hablábamos, estamos a punto de terminar la primera etapa para instaurar en México el sistema penal acusatorio. Creo que esa es una oportunidad para trabajar en favor de una justicia más rápida, más expedita, más satisfactoria a los ciudadanos, ya seas acusado de ser un probable quien cometiste un delito o seas una víctima. Pero también tenemos en puerta otra reforma, gran reforma, que es una ley para ahora que pasemos de una procuraduría a una fiscalía. Y el gran reto es que no sea una ley cosmética, que no sea un cambio de nombre, sino un cambio realmente que nos permita repensar la institución, donde se garantice que la autonomía, donde se garantice el que se va a desarrollar realmente capacidad de investigación, donde vamos a tener servicios periciales de alta calidad, pero idealmente incluso institucionalmente distintos fuera de la Procuraduría, para que sean una institución objetiva y que su preocupación sea dar resultados científicos de calidad. Entonces me parece que ahí hay un gran propósito, pero de nueva cuenta, si los ciudadanos no participamos de esa discusión y no ponemos las exigencias nuestras sobre la mesa, pues el riesgo es que tengamos un mero cambio cosmético. Y hablando de cambios cosméticos, Edgar, porque ya tenemos, insisto, el tiempo encima, tenemos 3 minutos y medio, hay que plantarnos en la realidad actual. Estas son propuestas a mediano plazo, pero nos enfrentamos a problemas muy graves porque contamos con magistrados que son corruptos, que son traficantes de influencias, y me refiero a un caso muy, muy específico en el que tú estás muy involucrado, el de la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la señora Yasmín Esquivel Moza, quien está casada con un constructor, con el constructor de la Supervía, de tan infausta memoria, un contratista del gobierno llamado José María Riobó, que acaba de ser ratificada primero por Mancera, sugerencia de Mancera, y bueno, fue ratificada por una comisión de justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pues sí, desafortunadamente son estos procesos donde se privilegian los intereses políticos de grupo frente a la posibilidad de garantizar una pieza fundamental de una democracia, que es la independencia judicial, que los poderes judiciales, que los tribunales sean realmente un contrapeso. En este caso, lo que decías, esta magistrada presidenta, está en noviembre próximo, cumple el periodo por el que había sido, tenía el cargo, ya el nombramiento, el Miguel Ángel Mancera manda a la asamblea a esta que está ya a punto. A destiempo, y a punto ya de terminar su periodo, manda una propuesta para que la ratifique. Como de acuerdo a la ley, la única instancia que la puede ratificar es el Pleno, lo que hacen es una cosa muy tramposa, que es entonces plantear un breve periodo de consulta que convoca la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa para que los ciudadanos envíen información sin respetar los plazos
ellos hacen un supuesto dictamen que llevan a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y esta instancia aprueba de manera provisional la ratificación de la magistrada. No lo pueden hacer de manera definitiva porque solo lo puede hacer el Pleno, pero entonces dejan esto para la siguiente Asamblea Legislativa. ¿Cuál puede ser el escenario? Pueden pasar dos cosas, que la siguiente asamblea en automático diga sí la ratifico, que sería muy grave, o podría pasar otra cosa, dado que tiene una composición, que será una composición distinta, más equilibrada, podría darse el escenario de que digan no la ratificamos. Pero entonces eso le abriría un pretexto, yo diría, muy bueno a la magistrada para irse a un juicio de amparo, probablemente ganarlo, y entonces quedar en el cargo a través de ganar un recurso de carácter legal. Y entonces ves cómo de pronto, pues la política hace este uso pernicioso de las instituciones para poner en este dilema: o la ratificas, y si no la ratificas, ella se va a ir a tribunales a pelear su imposición. Edgar, pues con eso cerramos este programa. Quiero decirte que, bueno, yo te agradezco porque tú has encabezado este esfuerzo, se envió una carta que suscribimos pues muchas personas. La última palabra no está dicha, es una irresponsabilidad del jefe de gobierno, una más de muchas del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el haber sometido a consideración de esta comisión cuando ya iban de salida el nombre de esta persona que es una traficante de influencias. Y bueno, pues está el ejemplo de Guatemala, está el ejemplo de México, tenemos que ser optimistas y bueno, pues dará seguramente mucho de qué hablar lo que suceda en días futuros. Nada más me queda despedir este programa de nueva cuenta. Gracias al equipo de producción de Rompeviento y pues nos veremos la semana entrante. No dejen de ingresar a la página del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, hasta la próxima semana. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.